Aquí va la segunda parte de mi plática sobre quién soy y cómo llegué a ser lo que hoy soy y hago. Sin saberlo, nací de nuevo fue un miércoles en el agosto del 79 en Huehuetenango, Guatemala. Salí de la reunión carismática católica sabiendo que mi vida había cambiado porque algo entró a mi vida y sentí el amor de Dios. En lo que siguió, entonces empecé a leer intensivamente la Biblia. Seguía hablando con los primeros mentores que Dios me regaló, que eran los misioneros Eli Tepa y después otro misionero de México que se llama Mike Rabel. Luego conocí a mi gran amigo y mentor de toda la vida, Ronnie Gilmore, que lo conocí en Antigua, Guatemala, y realmente fui bautizado en la iglesia de Ronnie Gilmore en Antigua, Guatemala más tarde. Pero regresemos. Leyendo la Biblia y a la vez yendo a la iglesia católica y también ya iba más regularmente también a misa, pero principalmente a la reunión de los carismáticos, empecé a darme cuenta de que había, um, encontraba ciertas, para mí, a mi manera de juzgar, laico y un ignorante de todo este mundo, pero empecé a ver contradicciones entre las prácticas de la Iglesia Católica Romana y lo que enseñaba la Biblia. Y un día confronté al sacerdote, el padre Andrés, y yo le mostré unas partes que había leído en la Biblia y le quería preguntar qué decía él, como él era el estudiado, el teólogo, y yo el ignorante, qué decía él de estos pasajes de la Biblia. Y la única respuesta que me dio fue, estás leyendo la Biblia. Pues ni modo, dije, yo estoy leyendo la Biblia porque me- ahora soy de Jesucristo y el que es de Jesucristo, por supuesto, va a leer la Biblia. Pero no me dio una respuesta a las preguntas que tenía y eso sí no me gustó por nada porque él era mi primera persona de autoridad en quien confiaba en aquel tiempo y no me dio ninguna respuesta. Y seguía leyendo y llegué a un punto de decir, bueno, yo tengo que tomar una decisión. Fue un asunto, lo digo otra vez, muy personal, subjetivo. Para mí tenía que decidir, ¿sigo en la práctica de la Iglesia Católica o me quedo solamente con la Biblia como última y autoridad absoluta para mi vida? Yo me decidí por la Biblia, porque llegó un tiempo en que ya había leído toda la Biblia después de menos de un año. Y entonces yo decidí salir de la Iglesia Católica y me llevé prácticamente a mi novia Teresa y ella se fue conmigo, pero su corazón se quedó con la Iglesia Católica y nos casamos al año y ya no pudimos casarnos dentro de la Iglesia Católica porque el sacerdote Andrés me dijo, para casarte aquí tienes que comprometerte a educar a tus hijos en la fe católica romana. Y yo dije que eso sí no lo puedo hacer. Entonces por eso salimos fuera. El problema era de que Teresa salió de la iglesia, pero su corazón se quedó dentro
pero más que todo con los hermanos con quienes había convivido tantos años. Y en los primeros 2 años de nuestro matrimonio había cierto conflicto cuando yo decía, los católicos dicen o hacen, yo me refería a las enseñanzas las cuales yo consideraba incorrectas, pero mi esposa pensaba que estaba atacando sus amigos, sus hermanos en Cristo, dentro del grupo. Y por esto malentendido a veces nos peleábamos, pero un día llegó un punto en que yo le dije a Teresa, por favor, yo ya no quiero discutir eso de la Iglesia Católica, solo te pido el favor de que tú leas la Biblia, empieza en Génesis y lee toda la Biblia hasta Apocalipsis y después hablamos, porque obviamente Teresa no lo había hecho. Algo común en la Iglesia Católica que los católicos conocen bien su doctrina, pero nunca han leído la Biblia. Esa fue mi experiencia. Yo, por ejemplo, nunca había leído la Biblia. Entonces llegó un punto en la Biblia donde Teresa entendió a lo que yo me refería. Entonces allá también salió ella de la Iglesia Católica, pero por convicción de lo que decía la Escritura, no por rechazar a las personas, ni a los sacerdotes, ni a los católicos que estaban allá. Ahora, dentro del grupo carismático, yo, nuevo, empezando en cero, había también conocido lo que se llaman los dones del Espíritu Santo, más correctamente se llaman los dones de la gracia. Son los dones sobrenaturales que se mencionan en 1 Corintios 12 y de allá viene el nombre carismáticos porque en griego la palabra don es carisma y aquí se mencionan 9 carismas que son sobrenaturales, como hablar en lenguas, como la sanidad de enfermos, echar fuera demonios, hablar proféticamente y los 9 dones. Yo, nuevo, lo recibí, un día escuché a alguien hablar en lenguas, orar en lenguas y pregunté, ¿y qué es eso? Entonces me explicaron, es un don que Dios te puede dar. Y yo pregunté, ¿y cómo se consigue? Pues pidiéndoselo. Entonces yo, en mi sencillez, dije, Padre, yo quiero este don. Me contaron que ese es un don muy útil, que me ayuda. Y empecé a hablar en lenguas. Fui lleno del Espíritu Santo. Pero ahora ya saliendo de la Iglesia Católica, nosotros con Teresa llegamos a una iglesia en Guatemala, se llama la Iglesia Centroamericana, una iglesia bastante firme, muy grande. Pero en la Iglesia Centroamericana encontramos a hermanos y también a misioneros, quienes de una forma muy amable a mí me decían de que eso de los dones de la gracia o del Espíritu, estos dones sobrenaturales, que ya no es para este tiempo. Y algunos hermanitos más drásticos incluso me decían que hablar en lenguas también puede ser del diablo. Por lo tanto, yo generalmente he sido muy obediente a lo que me dicen los líderes. Dejé de hablar en lenguas, aunque ya tenía este don, porque ya estaba, por supuesto, un poco confuso. En fin, que dentro de la Iglesia Centroamericana, pero seguía creciendo yo, solo que este punto era un punto controverso. Ellos, por supuesto, siendo una iglesia evangélica, los cultos eran muy distintos, todo era muy completamente diferente y yo, nuevo, me daba cuenta de que
no, no practicaban la Santa Cena, no tenía ni comparación la Santa Cena evangélica con la Eucaristía católica. En fin, que me di cuenta que había una contradicción bastante fuerte entre la teología evangélica tipo centroamericana y más tarde me di cuenta que también tipo bautista, tipo metodista, tipo menonita, con nombres que nunca había oído antes. Y nada más yo me quedaba pensando, bueno, vamos a ver. Gracias a Dios, Dios puso en nuestro corazón y también por consejo de mis mentores, Elías Tepper y Ronnie Gilmore, fuimos a asistir a una escuela de juventud con una misión y fuimos primero a Arkansas, los Estados Unidos. Y Juventud con una misión es un movimiento misionero para gente joven, pero también había también gente no tan joven. Y lo que distinguía este lugar era se juntaba gente para escuelas de discipulado, en otras palabras, gente que decían yo quiero realmente conocer más a Dios, yo quiero profundizar mi relación con Dios y estas escuelas eran absolutamente lo perfecto para mí. Y uno de los aspectos de estas escuelas eran que había gente de toda fracción cristiana. Había unos católicos carismáticos, había gente como tipo centroamericana, había pentecostales. Empecé a conocer nombres que nunca había oído en mi vida, pero lo bonito de este grupo era que todos buscaban a Jesús y lo central era tener esta relación con Jesús y compartir las experiencias que todos tenían con Jesús. Y eran experiencias reales, no era nada más solo en la mente y no era nada más algo místico o espiritual que no se puede ni nombrar ni describir, sino eran cosas claras. Y eso me marcó la vida bastante y también dejó dentro de mí una vista más universal del Evangelio, una vista más católica, porque católico significa universal. Realmente todo el cristiano debería ser católico en este sentido. Y me ayudó mucho y puso bases en mi vida. Terminamos la escuela y la tuvimos que terminar temprano porque resultó que Teresa estaba embarazada con nuestra primera hija, Teresita, que nació en el 81, en septiembre. Y entonces fuimos a Guatemala. Yo empecé a repartir tratados, a repartir Nuevos Testamentos, a testificar en la calle y siempre reuniéndome en iglesias centroamericanas porque allá había encontrado gente que conocía y estábamos allá. Cuando ya Teresita había nacido y tenía 5 meses, fuimos a una segunda escuela de juventud con una misión, esta vez a Bogotá, Colombia, donde estuvimos 3 meses y con nuestra nena. Y también fue muy bueno porque allá la enseñanza todo era en español. En Arkansas había sido en inglés y a Teresa le costaba un poco el inglés y por eso fue un poco difícil para ella. Y regresando de la escuela en Colombia, en el 82 fue eso, regresando a Guatemala conocí a un joven pastor, Julio Sosa, que se había graduado de un seminario teológico de una denominación pentecostés, el Calvario en Guatemala, pero por cosas que no sabía en aquel tiempo, se había salido de su denominación porque
también había llegado a un punto a cuestionar cosas que se estaban haciendo, cosas que estaba experimentando. Y también su esposa había tenido una crisis de esclerosis múltiple y él la tenía que cuidar mucho en este tiempo. Dios unió a nuestros corazones. Yo era el laico, yo recién convertido sin saber mayor cosa, solo que ya había leído toda la Biblia por lo menos una vez. Y Julio era el estudiado, pero también estaba reorientándose en cuál iba a ser su lugar en el reino de Dios. Y entonces, después de muchos meses de encontrarnos y orar juntos semanalmente en las madrugadas buscando a Dios, Dios realmente formó en nosotros la visión de fundar una iglesia, pero fundar una iglesia con una visión más amplia de solamente una iglesia en el sentido clásico, sino que teníamos pensado tener una proyección social, una proyección también en cuanto a la educación. Entonces la iglesia para nosotros iba a ser un punto de inicio para que de la iglesia nacieran ministerios como un colegio cristiano, el cual se realizó. Y luego también la visión era hacia misiones, hacia una despensa familiar para atender a los pobres y un hospital. En parte se realizó, en parte no, pero en fin, que eso era lo que teníamos en el corazón. Y finales del 83 iniciamos la iglesia cristiana, el Tabernáculo de la Fe en Huehuetenango. Y empezamos y Dios nos bendijo y la iglesia realmente creció bastante rápido. Y entonces yo enseñaba lo que había vivido con Dios y enseñaba lo que había recibido en Juventud con una Misión. Julio era el pastor ya graduado, ordenado, que daba su parte, pero Julio también era muy fuerte en la proyección social. En fin, que Dios nos bendijo y yo me quedé otros 6 años enseñando, dirigiendo los cultos y paralelamente encontramos una organización que se llama la Facultad Teológica de Estudios Teológicos, FLET, y ofrecían cursos para personas que ya estaban trabajando dentro de iglesias como líderes y que no tenían ni dinero ni el tiempo para irse a formar a un instituto bíblico donde uno tenía que ir 3, 4, 5 años. Entonces entramos a eso. Yo estudié este curso de FLET que eran 3 años y también me ayudó bastante dando una base y ya recibiendo un conocimiento más amplio. Pero mis influencias teológicas no eran solo de un lugar, o sea que yo no crecí únicamente con ideas católicas romanas, tampoco crecí con ideas completamente evangélicas o bautistas o pentecosteses o y realmente a mí me gusta de que Dios me haya formado de esta forma, porque por esta razón yo puedo relacionarme con todos los cristianos. El nombre para mí es secundario. Si yo puedo sentir en mi corazón que aman a Jesús y le siguen y le quieren servir y quieren hacer su voluntad y quieren expandir por medio de su servicio su reino en la tierra, a mí el nombre denominacional sinceramente no me importa. Después en mi último año en Huehuetenango, Dios me permitió ayudar a fundar nuestro colegio cristiano, el Tabernáculo de la Fe, el cual todavía existe hasta el día de hoy. Pero yo ayudé mucho al
al que fue después el director hasta el día de hoy, es Eustaquio Gómez, mi amigo. Y después de eso Dios nos habló a mí primero, después a mi esposa, que regresáramos a Alemania. Regresamos a Alemania a finales del 89 y empezó un tiempo muy difícil porque en Alemania, la visión había sido ir a Alemania por un año, a servir en unas iglesias, escribir un libro sobre el tabernáculo de Moisés. Esta era mi visión. Pero al año viviendo en Alemania me di cuenta que Dios quería que nos quedáramos. Fue muy difícil para mi esposa y mis hijas porque ya teníamos nuestra casa en Guatemala ya terminada y teníamos la iglesia funcionando, el colegio funcionando. No había ninguna razón por qué salir de allá, a menos que Dios haya hablado, pero Dios habló y entonces nos fuimos y pasamos un tiempo difícil. Fue un tiempo difícil los primeros 8 años en Alemania. Yo no tenía profesión. Mi única educación formal había sido el bachillerato de ciencias y letras, pero no tenía ni profesión ni oficio. Entonces, el primer trabajo en Alemania, después de 6 años de trabajar de pastor y de maestro de Biblia, mi primer trabajo era lavar trastos en un hotel por un año. O sea que me vine en lo que es la sociedad, me vine hasta lo más bajo que se pueda, pero así podía sostener más o menos mi familia. Después subí y trabajé año y medio en una bodega de muebles, en una tienda de muebles, de bodeguista. Después, por el gobierno alemán se ofreció de que uno podía prácticamente aprender un oficio y me metí 2 años a estudiar y estudié un tipo de oficio que tenía que ver con comercio internacional. Tenía que aprender un poco de francés, inglés y cosas por el estilo. Y todo eso fue preparación para lo que Dios quería que yo hiciera en Alemania después. Graduándome de esta escuela, entonces encontré a unos hermanos que vivían como a 60 kilómetros de donde vivíamos en aquel tiempo y empezamos a asistir a esta iglesia. Y en la iglesia había un hermano que tiene una empresa grande y él me habló, entonces él me empleó y en el año 94 nos pasamos de donde vivíamos. Mi pueblo original es la ciudad de Trier en Alemania y nos pasamos a vivir donde estamos hoy, que se llama Kirchberg, son como 75 kilómetros. Y aquí empecé a trabajar con mi hermano, jefe y gran amigo después, Heinrich Werner Ochs. Él me dio trabajo y trabajé en su empresa como su secretario por 3 años y medio. Y igualmente fue muy difícil porque yo no sabía nada del negocio, porque la empresa de Heinrich construye techos, son trabajos de madera y poner los techos, cosas que yo era completamente ignorante, pero Dios me dio la gracia para estar en eso. Y años después me di cuenta de que había sido la sabiduría de Dios, de que yo entré a Alemania. Mi idea era evangelizar a los alemanes, fundar una iglesia y decirles a los alemanes de cómo se vive correctamente la fe cristiana. Y Dios no lo permitió. Dios me hizo realmente empezar a lo más bajo. Lavando trastos en Alemania es como
eh, como lustrabotes, lustrador de botes en un parque de Guatemala. Eh, es un trabajo digno, pero ese es muy bajo. Pero mi último trabajo antes de regresar al ministerio ya fue secretario de un jefe de una empresa con 110 empleados y con un movimiento millonario. Entonces conocí Alemania desde abajo hasta, conocí también con Heinrich la perspectiva de un empresario que es muy distinta de la perspectiva de un empleado. Entonces todo eso me ayudó para prepararme y después de estos 8 años de preparación, seguía predicando siempre de vez en cuando, pero después de estos 8 años Dios de plano que dijo, bueno, ahora ya entendiste dónde estás, porque viviendo en Guatemala 11 años había cambiado mi manera de ser. En Guatemala decimos, el que anda en la miel algo se le pega, y eso es lo que a mí me pasó. Yo ya no era netamente alemán, yo era, no sé qué, hasta el día de hoy me pregunto qué soy. Pero estos 8 años me prepararon y entonces Dios me lanzó y empecé a trabajar primero de anciano, pero después ya empleado de copastor de una iglesia que está como a 40 kilómetros de donde vivo hoy. Y como sigue la historia, lo voy a dar en una tercera parte. Así que pueden esperar la próxima parte donde empiezo a contar la historia de la fundación de las iglesias aquí en Alemania y todo lo que ha pasado desde entonces. Bendiciones.